Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar con nuestra actividad. En esta ocasión vamos a estudiar las formas del valor que nos hacen falta, pero en este momento la forma C, que es la forma equivalencial. Recuerden ustedes el repaso que hicimos en la lección pasada de las formas del valor contextualizadas en el desarrollo histórico de la humanidad. Y ahora lo que vamos a hacer es contextualizarlas en relación con el aspecto teórico, en donde hemos de ver la relación del valor vista desde el punto de vista de la acción entre valor de uso y valor, y desde la perspectiva del trabajo humano, ¿verdad? Y el trabajo concreto. Eso es lo que vamos a ver, así es que pues sin más vamos a avanzar en lo que veremos en esta ocasión. Entonces vamos a ver la forma general del valor. Una levita, 10 libras de té, 40 libras de café, un cuarto de trigo, 2 onzas de oro, una media tonelada de hierro, X mercancía, etcétera, mercancía, todo igual a 20 varas de lienzo. Esta es la forma general del valor, que procede simplemente de invertir la forma total o desarrollada del valor por esta forma general del valor. Entonces, ¿qué nos dice Marx? Vamos a ver en primer lugar, vamos a ver 3 puntos, este es el primero de ellos, nuevo carácter de la forma de valor, nuevo carácter. Entonces, ¿qué dice? En primer lugar, las mercancías acusan ahora sus valores de uso de un modo simple, ya que lo expresan en una sola mercancía. Y en segundo lugar, lo acusan de un modo único, pues lo acusan todas en la misma mercancía. Su forma de valor es simple y común. Es, por tanto, general. Fíjense bien, simple y común. Simple, ¿por qué? Porque ya no hay que estar buscando varias mercancías, ¿no?, para expresar a tu propia mercancía. Por eso se vuelve simple, pero es común porque es solo una la que hace las veces de representante general de todas. Y eso es muy importante. Entonces, por eso dice, su forma de valor es simple y es común a todas, y entonces eso le da un carácter general. Vale para todas. Es general. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que 20 varas de lienzo es igual a una levita. Esta es la forma simple, concreta o fortuita del valor que ya vimos. La que sigue es la forma total o desarrollada, donde la mercancía lienzo se expresa por turno en las diversas mercancías. En las diversas mercancías. Más adelantito vamos a ver de dónde procede esta forma de valor, esta segunda forma de valor, pero esta es la forma del valor. Pero el lienzo se expresa primero con el té, luego con el café, luego con el trigo, luego con el oro, luego con el hierro, luego con la levita, por turno. Pero ahora la cosa es al revés. Todas las mercancías expresan su valor en una sola mercancía, el lienzo en este caso. Entonces, las mercancías acusan ahora sus valores de un modo simple, ya que lo expresan en una sola mercancía, no como antes. Antes tenían que ir a ver todas las mercancías, a una mercancía a verse por turno con todas las demás. Y la cadena, ya vimos, pues, las deficiencias, se hacía infinita, etc. Acá ya no, acá es muy sencillo. Todas las mercancías buscan como expresión una sola mercancía. Por eso es simple. En segundo lugar, de modo único, porque no hay otra más. Todas las mercancías acusan en la misma mercancía su valor. Su forma de valor es simple y común a todas, es por tanto general. Es aplicable a todas las mercancías sin excepción, y todos están de acuerdo con esta aplicación. Ok, entonces dice, las formas 1 y 2 solo conseguían expresar el valor de una mercancía como algo distinta de su propio valor de uso o de su materialidad corpórea de mercancía. Efectivamente, aquí tenemos a la forma 1 del lado izquierdo y a la forma 2 del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que dice? La forma 1 dice,
conseguían expresar el valor de una mercancía como algo distinto de su propio valor de uso. Claro, porque dijimos que las mercancías para el productor en este caso eran no valores de uso y por lo tanto eran valor, pero no se podían expresar a sí mismas, sino que necesitaban un espejo y ese espejo era la mercancía, en este caso la levita en la forma 1 o cualquier otra mercancía por turno en la forma 2 o la forma total o desarrollada del valor. Entonces, entendiendo esta relación, sí, efectivamente, las mercancías expresaban el valor como algo distinto a su propio valor de uso, pero para eso requerían un espejo, que era el valor de uso de otra mercancía, que era la forma equivalencial. La primera forma, dice Marx, traducíase en ecuaciones de valor tales como una levita igual a 20 varas de lienzo, 10 libras de té igual a media tonelada de hierro, etc. En estas ecuaciones, dice Marx, el valor de la levita se expresa como algo igual al lienzo, el valor del té como algo igual al hierro, etc. Pero lo igual al lienzo y lo igual al hierro, expresiones de valor de la levita y el té, respectivamente, son cosas tan distintas entre sí como el lienzo y el hierro mismos. Efectivamente, efectivamente. Acuérdense de lo que vimos la otra vez. Para poder hacer la expresión de valor, lo que hacíamos es que decíamos que ni 20 varas de lienzo era igual a una levita, ni el lienzo, o sea, ni 20 era igual a 1, ni lienzo era igual a levita. Entonces, ¿por qué decíamos que 20 varas de lienzo era igual a una levita? Porque decíamos dos cosas distintas, iguales a una tercera, son iguales entre sí. Pero lo igual al lienzo y lo igual al hierro, expresiones de valor de la levita y del té respectivamente, son cosas tan distintas entre sí como el lienzo y el hierro mismos. Evidentemente, esta forma solo se presentaba con un carácter práctico en tiempos muy primitivos, cuando los productos del trabajo se formaban en mercancías por medio de actos de cambio eventuales y esporádicos. ¿Sí? O sea, la igualdad se reducía no a un carácter científico, sino incluso había desigualdad, así lo podríamos decir, que si hablamos en términos de trabajo, pues a lo mejor había cambios desiguales. Pero lo que vemos pues, es la representación del trueque, era esporádico, un cambio eventual y episódico. Entonces, para este momento, lo que bastaba era que se pudiera realizar el intercambio, no se necesitaba más. Y esto nos debe de servir pues para decir, está bien, o sea, entiendo bien lo que está sucediendo, me queda claro porque realizo el intercambio y no se requiere más para hacer el intercambio más que decir que yo intercambio una mercancía y a cambio de esa mercancía me dan otra mercancía, otro producto del trabajo y listo. En esto consiste el aspecto eventual y episódico. Y si recuerdan ustedes en el repaso histórico que vimos en la sesión pasada, podemos ubicarlo, identificarlo con claridad sobre el proceso histórico. ¿En qué momento surgió? En el momento del sedentarismo, en el momento en el que el hombre apenas empieza, digamos, a descubrir la agricultura y la ganadería, y en el que los intercambios son puramente excepcionales, eventuales o episódicos. Muy bien, pero la segunda forma se distingue más radicalmente que la primera. La segunda forma distingue más radicalmente que la primera el valor de una mercancía de su propio valor de uso. Pues el valor de la levita, por ejemplo, se enfrenta aquí con su forma natural bajo todas las formas posibles como algo igual al lienzo, al hierro, al té, etc. Es decir, como algo igual a todas las mercancías
con la sola excepción de la propia levita. Pero por aparte esta forma excluye directamente a toda expresión común de valor de las mercancías, pues en la expresión de valor de cada una de estas, las demás se reducen todas a la forma de equivalentes. La forma desarrollada del valor empieza a presentarse en la realidad a partir del momento en que un producto del trabajo, el ganado por ejemplo, se cambia, pero no como algo extraordinario, sino habitualmente por otras diversas mercancías. O sea, aquí el cambio, ¿en qué consiste? Es una forma total o desarrollada del valor. Ya no es esporádico. Esto es lo que hay que tener presente. Ya no se trata de un acto de intercambio esporádico. Se trata de un acto de intercambio permanente, más, más definitivo. Y esto es muy importante. Entonces lo tienen ustedes que entender así. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, que ya habiendo agricultura o ya habiendo ganadería, los dueños de los resultados de la agricultura, es decir, de la cosecha o de los borregos, por poner un ejemplo, era más habitual que llevaran su mercancía a intercambiar por otras tantas. Es decir, el borrego servía para intercambiarlo por sandalias, por pieles, por alimento, diferente al borrego, por supuesto, por madera, etcétera, etcétera. Entonces, esta mercancía se enfrentaba a todas las demás que existían ya en el mercado. Y por lo tanto, esto refleja un desarrollo mayor del intercambio. Y nosotros ya lo vimos. Fue cuando hablábamos de un vendedor, muchos posibles compradores, pero cada uno por turno. O sea, es una especie de trueque generalizado en el cual el poseedor del borreguito o de la gallina iba a buscar a diferentes puestos del mercado el producto que él estaba requiriendo. Y eso es lo que hace, ¿verdad?, un grado mayor de desarrollo, y por eso forma total o desarrollada del valor, en la que una mercancía empieza a fungir como adquisidora, si me lo permiten decir así, de otras tantas mercancías. De tal suerte que esta mercancía, para evaluar cuánto vale, pues tiene que enfrentarse por turno a todas las posibles mercancías que existían. Pero esto de todos modos ya empieza a generar ciertas dificultades para el intercambio. Y bueno, por ejemplo, se hace más frecuente, dice, el intercambio de una mercancía como el ganado, por ejemplo, por otras tantas mercancías. Una mercancía a muchas mercancías. Entonces, pero esto ya requiere de un desarrollo mayor de la sociedad, que es algo de lo que hemos estado platicando. Muy bien, ahora bien, pasando a la tercera forma, a la forma C, esta forma nueva a que nos estamos refiriendo expresa los valores del mundo de las mercancías en una sola clase de mercancías destacada de entre ellas, por ejemplo el lienzo, de tal modo que los valores de todas las mercancías se acusan por su relación con esta. Todas las mercancías ahora se ven expresadas en una sola mercancía. Ahora, tal valor de cada mercancía considerada como algo igual al lienzo no solo se distingue de su propio valor de uso, sino de todo valor de uso en general, que es precisamente lo que permite expresarse como aquello que tiene de común con todas las mercancías. O sea, digamos que en este punto, si la mercancía lienzo se puede despojar, digámoslo así, de su valor de uso, porque no ha de servir en el momento de la relación de cambio para cubrir o para hacer con ese lienzo alguna otra prenda, sino ha de servir para expresar valor. Esa es la utilidad que tendrá en ese momento de la relación de cambio el valor de uso del lienzo. Entonces es una expresión de valor. Pero esto lo puede hacer porque tiene una característica que es común a todos los demás mercancías. ¿Cuál es esa característica? Que tiene, como hemos dicho, tiene valor intrínseco
que es resultado del trabajo humano abstracto contenido en esa mercancía. Entonces, por eso dice, ahora tal valor de cada mercancía considerada como algo igual al lienzo, no solo se distingue de su propio valor de uso, sino de todo valor de uso en general, que es precisamente lo que le permite expresarse como aquello que tiene de común con todas las mercancías. ¿Qué es eso de aquello que tiene de común? Pues el trabajo. Esta forma es, pues, la que relaciona y enlaza realmente a todas las mercancías como valores, la que hace que se manifiesten como valores de cambio las unas con respecto a las otras. El hecho entonces de que exista un equivalente le da ahora sí un carácter de valores de cambio, es decir, objetos que tienen la capacidad de ser intercambiados por otros objetos en una determinada proporción, pero que ahora es medible a través de una sola mercancía. Y entonces la forma CO3 expresa los valores del mundo de las mercancías en una sola clase de mercancías destacada entre ellas, por ejemplo, el lienzo, de tal modo que los valores de todas las mercancías se acusan por su relación con este lienzo, con esta mercancía. Entonces, aquí es donde estamos. O sea, es una sola mercancía la que ahora expresa el valor de todas las demás. Ahora bien, esta forma de valor refleja ya no una mercancía expresando su valor en distintos valores de uso, sino, en este caso, al verse generalizado el intercambio, toda mercancía expresa su valor en un solo valor de uso. Pero es ahí donde aparece la visión de valor. Porque al expresarse en lienzo, no se está buscando al lienzo como objeto para yo usarlo, sino como representante de valor. Esto lo digo yo. Por tanto, refleja el algo común que tienen todas las mercancías, por lo cual pueden todas expresar su valor en la misma mercancía, es decir, en el equivalente general. ¿Y cuál es ese algo común? El trabajo. Eso ya lo vimos. Entonces, eso es muy importante lo que estamos diciendo, como si dijéramos, las mercancías ahora buscan al lienzo no para usar el lienzo como valor de uso, es decir, como tela, sino que lo buscan para ver cuánto vale, lo buscan como espejo. ¿Me explico? Para verse reflejados en cuánto valor representa. Avanzamos. Las dos formas anteriores, la 1 y la 2, la forma simple, total, la forma simple, concreta o fortuita del valor y la forma total o desarrollada, las dos formas anteriores expresaban el valor de una determinada mercancía. La primera en una mercancía concreta distinta a ella. La segunda en una serie de diversas mercancías. Tanto en uno o en otro caso, era, por decirlo así, incumbencia privativa de cada mercancía el darse una forma de valor, cometido suyo, que realizaba sin la cooperación de las demás mercancías. Estas limitábanse a desempeñar respecto a ella el papel puramente pasivo de equivalentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como si dijéramos, en las primeras dos formas de valor, las mercancías tenían la capacidad de elegir quién sería su espejo. En las primeras dos formas de valor, la mercancía buscaba entre las demás a una para expresar su valor, pero como si dijéramos la mercancía A elegía a cuál, era asunto suyo, de incumbencia elegir la mercancía con la cual relacionarse. O sea, la mercancía A tenía la capacidad de elegir, yo quiero que mi espejo sea fulano, yo quiero que mi espejo sea sutano, yo quiero que sea fulanita, sutanita. O sea, tenía la capacidad de elegir a quién iba a representar el valor, quién iba a ser su representante. Y eso es muy importante, porque una vez que uno entiende esta parte, puede ver que
pues esa era una de las deficiencias de la incapacidad de que el intercambio se hiciera más fluido. Porque imagínate, de aquí a que encontraras la mercancía que te gustara para el intercambio, pues ya te tardaste, ¿no? Ya te pasaste de tiempo. Entonces ahí es donde entra muy importante la comprensión del proceso de el intercambio, de acuerdo con lo que nosotros hemos visto, porque la siguiente forma de valor ya elimina ese proceso, porque ya ahora solo hay un espejo y uno y todos lo tienen que acatar. Entonces se pierde ese carácter, como si dijéramos, privativo, en el que la mercancía elige con quién intercambiarse. No ocurre así, avanza Marx, con la forma general de valor, que brota por obra común del mundo todo de las mercancías. Una mercancía solo puede cobrar expresión general de valor si al propio tiempo las demás expresan todo su valor en el mismo equivalente. Y cada nueva clase de mercancías que aparece tiene necesariamente que seguir el mismo camino. Esto revela que la materialización del valor de las mercancías, por ser la mera existencia social de estos objetos, solo puede expresarse mediante su relación social con todos los demás, que por tanto su forma de valor ha de ser necesariamente una forma que rija socialmente. ¿Ok? Esto es lo que estamos viendo nosotros hasta ahorita. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Bueno, ahora, de entre el mundo de las mercancías, hay una que se destaca. ¿Cuál es esta mercancía? La mercancía borregos. Por ejemplo, es una. Pero puede ser la mercancía obsidiana, o la mercancía granos, o la mercancía cacao, o la mercancía pecos. ¿De qué depende que sea cualquiera de esta mercancía la que sea espejo? Como dice Agustín Lara, eres tú el espejo donde las sirenas se van a mirar. Es decir, el comparativo. En este caso, es como si las mercancías hicieran una asamblea, se reunieran y se pusieran de acuerdo para que alguna de las mercancías tome el papel de representante general de valor. Como si se pusieran de acuerdo, como si hicieran la asamblea y votaran, no, pues que sea el ganado. ¿Y por qué el ganado? No, pues empezaran a pelear. Y yo, ¿por qué no? Bla, bla, bla. Al final tomaban una determinación y llegaban a la conclusión de que está bien, pues, que sea el ganado. Que sea el ganado. Entonces, ¿cómo se explica, vamos a decirlo así ahora, históricamente que efectivamente el ganado fuera el que cobrara la relevancia como el equivalente general? Pues como dijimos un poquito antes, que Marx nos lo aclaraba, el ganado se empezó a convertir en una mercancía que buscaba en el mundo de las mercancías existente intercambiarse. ¿Qué hace la familia cuando, por ejemplo, va a tener una fiesta? Pues vende su borreguito. O sea, tiene un borreguito, tiene dos, se deshacen de ellos para poder comprar otras mercancías. Entonces, es casi automático que ese hecho de que el borreguito o la gallina, yo tengo 100 gallinas, entonces llevo una gallina para comprarme unos zapatos y luego llego con otra para comprarme comida, etc. Entonces se vuelve más común que la vaca o la gallina o el borreguito o el cacao se vuelvan en la forma total o desarrollada del valor, pues entes que son muy comunes, de tal suerte que voltear la relación y poner a todas las mercancías a expresar su valor en la vaca, como es el caso de la Grecia antigua, o en el cacao, como es el caso de México, o la sal, como es el caso de la India, o en otros, la obsidiana, entre otros,
Estas relaciones así ya volteadas, en la que ya una mercancía se expresa a las de las demás, quiere decir que ya son tantos los intercambios y tantas personas las que llevan vacas para representar, para obtener bienes, pues que ya se sabe la relación, se empieza a convertir en costumbre la relación que hay entre una mercancía, vaca, expresando las otras o las demás mercancías, y este es el punto en el que podemos decir que ya estamos cerca de que el intercambio se exprese, siendo la vaca el equivalente general. Ya estamos en ese punto. Llegamos ya a ese nivel y eso es muy interesante porque imagínense ustedes que efectivamente en una sociedad original el trueque era esporádico y por lo tanto cambiabas un borreguito por trigo, pero era esporádico. Hubo buena producción de trigo, buena producción de ganado, entonces te cambio un ganadito, un borreguito por un trigo. Pero después de mucho tiempo no volvía a suceder ese intercambio. Conforme se sedentarizan los seres humanos, como vimos en el repaso pasado, entonces viene el intercambio más común. Pero, como dije, que nos explica Marx, hay algunas mercancías que tienen la característica de ser comunes en el proceso de intercambio. Por ejemplo, se hacen los trueques, pero supóngase que hay un mercado donde llega uno con su borrego, otro también con su borrego, otro también con su borrego, otro más también con su borrego y otro más con su borrego. Y todos llegan e intercambian sus respectivos borregos por sandalias, por fruta, por madera, por lo que sea. ¿Qué es lo que sucede? Que se empieza a generalizar la presencia del borrego como una especie de equivalente, de tal suerte que es muy natural que las mercancías reconozcan en el borrego a su representante de valor, ¿se entiende? Así es como se destaca la mercancía pecus o la mercancía cacao o la mercancía sal, etc. Y eso hay que verlo bien. Es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque ahí está la naturaleza del cambio de una mercancía que servía, digamos, para intercambiar por otros valores de uso, mercancía que después se convierte en representante de valor, en equivalente general. Y eso es lo que nos está señalando Marx en este punto. Muy bien. Está tan generalizado el intercambio que el surgimiento de un equivalente general revela, a su vez, el carácter social del trabajo. Eso sí es cierto. ¿Por qué? Bueno, al final de las cuentas, si tú intercambias una mercancía por otra mercancía, hay de por medio, a no dudarlo, trabajo humano. Y por lo tanto se reconoce ese trabajo al generalizarse el intercambio porque se acepta una mercancía por otra. Alguien pudiera decir, bueno, pero la vaca, ¿qué trabajo tiene? Claro que tiene trabajo humano. Hay que darle de comer, hay que sacarla a pastar, hay que cuidarla de las enfermedades y eso implica trabajo humano. Entonces, el intercambio generalizado ya refleja la existencia de trabajo humano y el reconocimiento de este trabajo en sus determinadas proporciones. Lo que tiene poco trabajo cuesta menos, lo que tiene más trabajo en promedio social, recuerden eso, tiene más trabajo, porque si no el que se tarda más y es más flojo y se lleva más horas, pareciera que es el que tiene más valor. Sí en términos absolutos, pero no en términos sociales. En términos sociales lo que priva es la media y eso hay que recordarlo. Bueno, esto es lo que nos dice Marx. Avanzamos. Bajo la forma de algo igual al lienzo, todas las mercancías se nos revelan ahora no solo como factores cualitativamente iguales, o sea, como valores en general, sino también como magnitudes de valor
cuantitativamente comparables entre sí. Al reflejar sus magnitudes de valor en el mismo material, o sea, en el lienzo, estas magnitudes de valor se reflejan también recíprocamente las unas a las otras. Claro, así por ejemplo, si digo yo, 10 libras de té es igual a 20 varas de lienzo y 40 libras de café es igual a 20 varas de lienzo, es evidente que 10 libras de té serán igual a 40 libras de café. Definitivamente, eso no tiene ninguna duda, porque estás expresando las diferentes cantidades de té o café en una misma unidad, que en este caso son las 20 varas de lienzo. Con lo cual decimos que una libra de café solo encierra una cuarta parte de la sustancia de valor de trabajo de una libra de té. Veamos este ejemplo. Primero, recordemos lo que ya vimos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Conmensurables a las mercancías, comparables las unas con otras cuando las expresamos como relaciones en función del valor o del trabajo humano abstracto. Y hacíamos ver que si nosotros dividíamos estas figuras geométricas distintas en una cosa común, que eran triángulos, y una vez hechos triángulos, superficies, y por superficies ya podríamos comparar si son iguales, mayores o menores, según sea el caso, las dos figuras que tenemos enfrente. Lo mismo sucede ahora, porque ahora ya tengo un solo patrón de medida, que sería en este caso el lienzo. Y al tener al lienzo como mi elemento de medición, yo ya puedo hacer comparaciones, equiparar unas cosas con otras cosas. Entonces esto ya me garantiza a mí saber dónde estoy ubicado, qué es lo que puedo obtener, quién es más grande que otro, etcétera, etcétera. Se vuelven conmensurables, comparables unas con otras en términos de medidas. Entonces, ahora veamos. Si decíamos antes que el té era igual a esta cantidad de lienzo y el café en una determinada proporción era igual a esta misma cantidad de lienzo, entonces lienzo igual a lienzo, pues té igual a café en las cantidades que se señalan, que es algo pues muy elemental de lo que ya nosotros vimos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este otro ejemplo. Té, 10 libras de té igual a 20 varas de lienzo. 40 libras de café igual a 20 varas de lienzo. 20 varas de lienzo es igual a 20 varas de lienzo, entonces 10 libras de té es igual a 40 libras de café. Una libra de café, ¿cuánto encierra de valor de una libra de té? Esto es importante verlo. Entonces hacemos la siguiente relación, muy sencilla. Y ahora sí, 10 libras de té expresadas en 40 libras de café, volvemos a la misma pregunta. Una libra de café, ¿cuánto encierra de valor de una libra de té? Entonces dividamos ambas partes de la ecuación por 40, de tal que obtenemos el siguiente resultado. 10 entre 40 libras de té es igual a 40 entre 40 libras de café. ¿Cuánto da 40 entre 40? Da 1. ¿Cuánto da 10 entre 40? Un cuarto. Y es así como Marx nos dice en el siguiente párrafo, en el párrafo anterior, con lo cual decimos que una libra de café solo encierra una cuarta parte de sustancia de valor de trabajo que una libra de té, ¿no? Y así lo obtenemos, que es lo que vimos enseguida. Y aquí ya lo calculamos. Repito, tenemos al principio la ecuación, dividimos la ecuación entre 40 y nos queda que un cuarto de libra de té es igual a una libra de café. Y ese es el resultado que andábamos buscando. Avanzamos. La forma relativa general de valor del mundo de las mercancías imprime a la mercancía destacada por ellas, como ya dijimos que hizo asamblea, y que la destacaron todas y estuvieron de acuerdo, como equivalente, de manera que si llega otra mercancía a la asamblea de mercancías, reconoce que la mercancía que fue electa también representa el valor de ella, que es nueva. Lienzo
el carácter de equivalente general. Entonces, la forma relativa general del valor del mundo de las mercancías imprime a la mercancía destacada por ellas como equivalente, o sea, lienzo, el carácter de equivalente general. O sea, es la forma equivalencial, pero general, para todas. Su forma natural, acuérdense que forma natural es un sinónimo de valor de uso, propia, es la configuración de valor común a todo este mundo de las mercancías y ello es lo que permite que el lienzo pueda ser directamente cambiado por cualquier otra mercancía. O sea, el lienzo en este caso se convierte en un representante de valor, como dijimos. Su valor de uso, que es para ya lo concreto, para lo que se utiliza el lienzo, en este caso como equivalente general sirve, su uso es para representar valor o intercambio, que es lo que nos está queriendo decir aquí. La forma corpórea del lienzo es considerada como encarnación visible, como el ropaje general que reviste dentro de la sociedad todo el trabajo humano. O sea, el trabajo humano se condensa en una mercancía que es el lienzo, que sirve de representación general de todos los trabajos humanos. Ahora lo estamos viendo desde el punto de vista del trabajo humano. Entonces, el trabajo textil, o sea, el trabajo privado que produce el lienzo, se halla enlazado al mismo tiempo en una forma social de carácter general, en una forma de igualdad con todos los demás trabajos. Las innumerables ecuaciones que integran la forma general del valor van equiparando por turno el trabajo realizado en el lienzo a cada uno de los trabajos contenidos en las demás mercancías, convirtiendo así el trabajo textil en forma general de manifestación del trabajo humano cualquiera que él sea. Acuérdense que de todos modos las relaciones por turno, dice aquí por turno, se tiene que hacer así, porque si no tendrías que tener muchísimas varas de lienzo para partirlas en pedacitos y hacer una expresión por cada vara de lienzo. Pero si yo tengo 20 varas de lienzo y nada más, entonces con eso yo puedo expresar todas las formas del valor en el trabajo de lienzo por turno. A ver, ¿cuánto trabajo tiene esta mercancía? Lo comparo con el lienzo. ¿Cuánto esta con el lienzo? ¿Cuánto esta por el lienzo? Y así me voy. Y eso es lo que nos está queriendo decir. De este modo, el trabajo materializado en el valor de las mercancías no se representa tan solo de un modo negativo, o sea, como trabajo en que se hace abstracción de todas las formas concretas y cualidades útiles de los trabajos reales, sino, eso quiere decir negativo, es decir, hago abstracción, en ese sentido se entiende lo de negativo, sino que con ello ponemos de relieve, además de un modo expreso, su propio carácter positivo, o sea, visible a la vista. Lo que hacemos es reducir todos los trabajos reales del carácter de trabajo humano común a todos ellos a la inversión de fuerza humana de trabajo. Entonces, ahora bien, fuera del despojo de objeto útil, esta forma de valor también refleja la relación de todos los trabajos por turno expresados en el trabajo del sastre. Pero aquí no destacan los trabajos concretos, sino el trabajo abstracto, es decir, lo que todos ellos tienen de común, que es el desgaste de fuerza humana de trabajo. O sea, ahora el trabajo del sastre es el representante de todos los demás trabajos, pero el trabajo del sastre no visto como trabajo de sastre, de su actividad como tejedor, perdón, para el lienzo, aquí está mal. Tu trabajo como tejedor, sino lo que representa, digamos, como importante, como valioso, es su trabajo humano, que es el que sirve para comparar los trabajos humanos de los demás objetos útiles. Y eso es lo que vale o pone de relieve Marx en este punto. Y eso es lo que hay que tener en consideración. Entonces, avanzamos, dice, la forma general del valor, forma que presenta los productos del trabajo como simples cristalizaciones de trabajo humano indistinto, demuestra por su propia estructura que es la expresión social del mundo de las mercancías
y revela al mismo tiempo que dentro de este mundo es el carácter general y humano del trabajo el que forma su carácter específicamente social. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La forma general del valor, forma que presenta los productos del trabajo como simples cristalizaciones de trabajo humano distinto. O sea, esto es lo primero que hay que entender. Sí, efectivamente, ya vemos que la relación de valor, la forma general del valor, la forma equivalencial, esta forma de valor ya hace ver cómo todas las mercancías tienen contenido trabajo humano. ¿Por qué? Porque pueden ser expresadas por el lienzo como valor, porque pueden ocupar como equivalente general al lienzo. Entonces, podemos decir que son cristalizaciones de trabajo humano indistinto. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque ya a la hora de hacer el intercambio, yo sé que mi mercancía tiene una determinada cantidad de trabajo humano. ¿Cuánta? El lienzo me va a decir. El lienzo es mi espejo. Me va a decir si estoy gordito, flaco o de qué tamaño estoy. Eso lo va a decir el lienzo. Demuestra también por su propia estructura que es la expresión social del mundo de las mercancías. Que es la expresión social del mundo de las mercancías. Entonces, sí, es la expresión social. Todo mundo la reconoce, el lienzo. Y entonces, por lo tanto, ese lienzo es el representante del social del mundo de las mercancías. Todos aceptan usar al lienzo como espejo. Y revela al mismo tiempo que, dentro de este mundo de las mercancías, es el carácter general y humano del trabajo el que forma su carácter específicamente social. Aquí es fundamental entender esto, porque esta es una de las aportaciones del marxismo, recogidas en parte de lo que plantearon los economistas clásicos anteriores a Marx, pero que no llevaron hasta este nivel las cosas, porque no podían poner por encima de todas las cosas el trabajo del hombre, pues porque era el trabajo de un obrero y ellos eran capitalistas. En cambio, Marx, que está del lado del obrero, pues ve el trabajo del obrero como un trabajo esencial, como un trabajo fundamental, como un trabajo destacado, como trabajo humano. Y de ahí sale su visión socialista, porque le parece injusto que los que trabajan no disfruten de la riqueza y que los que disfrutan de la riqueza no trabajan. Que ahí hay una contradicción. Y que justamente los que trabajan solo reciben la parte de la riqueza que producen a través de un salario. Y no por el tiempo que se dedican a trabajar, sino solo por la parte que representa el valor de su fuerza de trabajo, que es algo que ya hemos visto. Por eso aquí Marx dice, es el carácter general y humano del trabajo el que forma su carácter específicamente social. Ya estamos entonces en una etapa donde los intercambios son generalizados, pero para que haya un intercambio generalizado tiene que haber como premisa la existencia de una gran división del trabajo. Y para que haya una gran división del trabajo quiere decir que hay muchos hombres que se dedican a diferentes labores. Y para que haya eso, pues ya representa con claridad una diferencia social muy importante, que es que el trabajo humano ha logrado con su desarrollo tener en ese momento un carácter social. Ya está generalizado el trabajo, pero Marx después demuestra cómo la existencia de las clases es la que denigra ese carácter social del trabajo para remitir al trabajador, al obrero, al último escalón de la escala social y a los ricos poderosos hasta la altura de la pirámide social. Pero eso es lo que estamos viendo. Entonces, esta forma
de equivalente general es resultado del desarrollo del intercambio y es ahora sí un punto en el que ya queda clara la relación, cómo el trabajo ya contiene valor, cómo el trabajo ya expresa valor, cómo el trabajo ya es, digamos, la fuente del valor, y queda muy clara en la medida en la que se expresan todas las mercancías en una sola. Y esto quiere decir que todas las mercancías, al intercambiarse o expresarse en una sola, tienen trabajo humano abstracto. Y ese trabajo humano abstracto se representa en un solo espejo, y ese espejo es en este caso el lienzo. Pues bien, eso es lo que vimos en este punto, ¿verdad? Y aquí vamos a dejar esta lección, que hemos aprendido que las formas anteriores del valor ponían trabas al comercio, eran expresiones hasta cierto punto caprichosas, pero llegado a un punto en el que se generaliza el uso de una sola mercancía, en la que las demás mercancías reconocen a esa mercancía como su equivalente, lo cual también, como vimos, es fruto de la forma anterior, y todas las formas hijas de la forma simple, concreta, fortuita del valor. Ya vemos cómo entonces todas las mercancías reconocen a una sola para expresar su valor, y esto nos dice que ya hay un intercambio generalizado y que se reconoce el trabajo humano abstracto de todas las mercancías en una sola mercancía, lo cual refleja la expresión de valor. Y eso es lo que estamos viendo. Así es que yo los invito a seguir estudiando, a seguirse preparando, y en este momento también político de este país, de México, tener presentes dos cosas. La primera, que somos perseguidos políticamente por el gobierno morenista, empezando por el de Barbosa, ¿verdad? El gobierno de Barbosa, que en vez de resolver los problemas esenciales del pueblo mexicano, del pueblo de los poblanos, lo que está haciendo es atacar a la organización y las organizaciones sociales, por lo cual yo les digo que tenemos que estar presentes. Pero también la Cuarta Transformación, a través de Santiago Nieto, sale a decir que hay denuncias porque los líderes de Antorcha han recibido dinero en efectivo de manera ilegal, y por lo tanto han lavado dinero, y no lo demuestran, solo lo afirman. Y otra vez que 1.500 millones de pesos recibieron los antorchistas en efectivo, y por lo tanto no están justificados. La verdad es que es hasta burdo andar repitiendo lo mismo, pero pues lo que reflejan es que están persiguiendo a sus enemigos políticos, pues porque la economía va para abajo, porque no hay empleo, la gente está desempleada y le está doliendo muchísimo el tema del empleo. La gente se queja de desempleo, y este gobierno no está haciendo nada más que atacar a sus enemigos, e incluso decirle a los periódicos de gran pues tradición. Puedes no estar de acuerdo con ellos, pero eso la Constitución nos da la libertad de expresión, acusarlos de pasquines inmundos, como le hicieron en una mañanera al Reforma, ¿no? O sea, necesitamos educar, organizar al pueblo, y para eso el estudio del capital tiene que ser muy importante, porque es la forma en la que podemos dar la batalla ideológica, para de ahí dar la batalla política y luego la batalla económica en favor de los más desprotegidos de esta patria. A eso los llamo, a eso los invito, y les agradezco mucho, como siempre, su paciencia, y que sigan al pendiente de estas lecciones de El Capital de Carlos Marx. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Vamos a recordar las formas del valor.
Carlos Marx es el autor de esta gran obra que nosotros conocemos como El Capital. Muy bien, la primera de las formas es la llamada forma simple, concreta o fortuita del valor, para que no se nos olvide. Simple, concreta o fortuita del valor, que se representa de la siguiente manera: X mercancía A es igual a Y mercancía B, y el ejemplo que nos da Marx es 20 varas de lienzo igual a una levita. Esta es una representación del trueque, es decir, yo te doy algo y tú me das algo a cambio. Es así de sencillo. La siguiente forma del valor es la forma total o desarrollada del valor, forma que consiste en lo siguiente: una mercancía empieza a aparecer mucho más tiempo en el mercado. Entonces, X mercancía A es igual a Y mercancía B, o bien X mercancía A es igual a Z mercancía B, etc. Aquí pone, por ejemplo, el lienzo. 20 varas de lienzo igual a una levita, o bien igual a un cuarto de trigo, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo es que hay una mercancía que más veces aparece y aparece y aparece en el mercado, de tal suerte que esta mercancía, al verse más tiempo en el mercado, entonces se vuelve común, como si dijéramos al cambio. C. Forma general del valor. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Bueno, ya vemos que hay una mercancía que se aparece muchas veces en el mercado, pero esta mercancía es la que va a servir para que todas las demás mercancías sean representadas en ella. Entonces, la forma general del valor es esta: invertir la forma total o desarrollada del valor en esta fórmula. Y ya, lo único que hace falta es que en vez de que el equivalente general sea cacao o algún otro, pasemos a la forma dinero. Simplemente sustituyamos la mercancía física por dinero. Y eso es todo. Y hemos logrado recordar las 4 formas del valor.